Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder estar en esta puerta de fin de semana que se abre de par en par. ¿Sí? ¿Están todos bien ¿Está ustedes? romántico? No, estoy enloquecido. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, chica. Súper bien. Todo Lindo tranquilo. viernes. Yo estoy terminando de peinar. Lindo viernes. Se cobró recién, así que estamos todavía... Sí, todavía hay sonrisa en estamos la cara, entusiasmados los todavía. rostros, sí. Hay gente que te invita a asado, eso todavía, este fin de semana. Sí, chicos, vamos a un asado. Claro. Qué buenos amigos esos, ¿eh? Claro, vamos a Los pegar más una arriesgados te escapada invitan a sábado y domingo, los. Sí, hay gente, te digo. Claro, pudiente. Ayer me... Últimamente no veo más tu parrilla. Yo Felipe, veo me parece. muy de seguido, Ah, si yo quieres. nomás no veo. Ah, no. No, sí. El hombre empezó con la parrilla el 28. Eso te marca el nivel. Y parrilla con cortes. Cuando ya nadie tenía Premium, nada y él le ¿eh? estaba No, poniendo. jamás. No sé cuál es el corte, porque viste que ahora la tapa ya es parte del. ¿Cómo es el tema? De la canasta básica Claro, familiar. la canasta básica. De Felipe hace rato. No puedes tanto La que está presumir muy más tu buena es tapa. la colita. Muy buen La precio. colita se ve rica. Bueno. Muy buen precio. ¿Cómo estás, Lo Pedro? que pasa es que la colita es más sabrosa que la tapa. Sí, menos porque seca en Y algunos. tiene otro. Y tiene, Nah. tiene grasa, pues. También Yo otro soy trabajito. team tapa, así es que. Ah, bueno, sí. Yo Sí, también. pero eso es Sí. esa es una cuestión de una invasión territorial nomás qué? acerca de los cortes de carne. ¿Por qué? y Para nosotros es costilla y vacío. No, pero ampliamos. Nosotros estamos exportando carne por todos lados. Sí, deberíamos pero lo de la probar todo. tapa es el tema de la... ¿Cómo es que le dicen los brasileños? El vacío es lo que hay que para mí. Picaña. Picaña. La picaña es una invasión. Ahora sí hay que sacarle un poco su grasa nomás, para que no quede tan Claro. así. chiquitito Bueno, por lo mejor menos. cambiemos de No tema, tanto. porque de verdad Es yo más, ni el siquiera vacío, por merendé. ejemplo, no. Ya es muy grasoso, pero la colita. Pero hay que pues, sacarle un poquitito nomás. no sé. No que- mucho, un Sí, poco pero para sí que que hay salgan hambre, esos por eso jugos. estamos Imagínense, hablando de recién se comida, cobró, ¿viste? por eso estamos hablando de temas Sí, como pues no estos. vamos de canchero porque si no, ¿sabes qué? Yo estoy El viendo- 20 de mes estamos Yo le estoy pidiendo autorización a la gente comercial arroz y por para otro. que me permita saludarle a la pollería que está cerca de casa a la vuelta. Ay, Dios Claro. mío, no. 14.000 el plato. Paga el pollo, No, Toto. 14.000 el Ah, plato. Vos le pagás un día, pero podés comer medio hoy. medio. Ese es para los tiempos difíciles. Y ¿viste? estamos ahí. ¿entendés? No, buen dato. Estamos ahí. Buen de la dato, pollería. pero paga Saluda. el pollo nomás. Espero que no estés pagando acá No. al aire, ¿verdad? Saludos a Imperial. Ahí sí, casi que No, la pared. paso Bueno, esta noche. muchísimas gracias. Bueno. Bueno. Vamos a hablar hoy de un tema. Tenemos dos invitados Sí. en el piso, por supuesto, invitados internacionales. Sí. Ya creo, si no me equivoco, la cuarta vez La cuarta en vez, el sí. país. Ya en esta oportunidad vienen para otra actividad, han venido en distintas oportunidades una para... charla. En Unicanal la distintas- tercera vez, creo. Por lo menos yo estuve con ellos 2 veces en Caro Cruz. Sí, yo Estuvieron estuve con dos. ellos. Yo, a la yo los mañana vi también. una vez en entonces Carao más. Cruz. Bueno, entonces 3, porque lo vi una vez en Carao Cruz, en la tarde, con Entonces Turrini más. y el equipo, y si estuvo con Pedro es la A tercera la mañana, oportunidad, sí, ¿sí? estuvieron con De él. Nicolás Márquez y Agustín Laje, que están con nosotros aquí en piso. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal, Nicolás? ¿Qué tal? Cansado ya, imagino, de tanta vuelta hoy. ¿Por dónde anduvieron? Y hoy arrancamos a las 8 de la mañana, pero en realidad no es por eso, sino porque ayer viajamos y todo. Y aparte ni Agustín ni yo somos de Buenos Aires, tenemos que ir primero a Buenos Aires y después la conexión. ¿Vos dónde son, Nicolás? Agustín es de Córdoba, Yo ¿verdad? soy de Córdoba Claro. y más que cansado me dieron hambre con la conversación de hace un rato. Sí, y nosotros también estamos. Y llegaron. La idea es hacer eso y que después nos inviten la cena. Tenés que cambiar, hay gente que te recibe en Paraguay. El tema es que los hombres solemos pagar. Acuérdate, vivimos en el heteropatriarcado. Yo Ya estoy bien empezó. con que paguen los hombres. Yo estoy feliz con que paguen otros hombres que no sea yo. Con eso estoy Siempre cuando no sea la absolutamente mía, feliz, que ¿verdad? otro la ponga. ¿sí? Pero si pagan otros hombres, los otros hombres se comen el asado y no vos. Epa. Depende, porque llegamos a un canje. Yo siempre soy el que está dispuesto a cocinar el asado, entonces que paguen otros, yo cocino y es prácticamente un canje, una especialidad. Bueno, Muy Una bien. especialidad mía. algo entendés del negocio. vos. Algo te entiendo del negocio. Bueno, en esta oportunidad una charla que va a ser cuándo. ¿Cuándo vienen para...? De hecho ya tienen, digamos, en simultáneo, pero hay una sobre todo que es este fin de semana, tengo entendido. Son 2 conferencias, estoy chequeando acá la información porque son 2 conferencias. Mañana es una a las 9 de la mañana en el Salón Auditorio de la UNIDA, una universidad acá. Sí. Y después, si no, tiene la oportunidad a las 4 de la tarde en el local Salón, esto está en guaraní, así que no sé bien A cómo ver. se pronuncia, Salón Pal Bogado de la Renovación Carismática País Católica. abogado va a ser. País abogado. Pai Bogado. País Sí, abogado. país abogado, sí, País puede ser abogado. país sacerdote, abogado. padre. Que viene a ser Guaraní. padre Sí, país en sacerdote. guaraní. País. ¿verdad? Doctor Guaraní. Caballero, 1354. A ver, Esa y- es a las 4 de la tarde y la otra es a las 9 de la mañana en Unida. Universidad Ok. Unida, ahí Así que sobre tienen Venezuela. dos posibilidades. Y también en el Salón Altea World Trade Center. Van No, a estar el 4. Esa al final no se Ah, hace esa al ahí, final. se modificó de lugar por una Ah, serie ok. de amenazas que ¿Por tanto parece sí? que hubo, sí. Bueno, se modificó el lugar, entonces cambia de escenario. En un rato lo vamos a confirmar. ¿Qué es lo que van a abordar en estas conferencias? De hecho, hoy creo que tuvieron charlas ya con algunos profesionales. ¿Es parte también siempre de lo que presentan con el libro de la Nueva Izquierda o también se agregan cosas nuevas en estas conversaciones?
No, las conferencias van a ser nuevas. Nosotros vamos a focalizarnos sobre todo en el tema aborto. Ok. Es el tema del momento. Lamentablemente desde Argentina solemos exportar cosas malas. La tapa del libro lo acredita, el Che Guevara, ¿no? Entre otros, cosas malas. Y el tema del aborto ahora ha iniciado su campaña en Argentina, lo cual significa ha iniciado su campaña en América Latina. Porque Argentina se ha convertido en una suerte de laboratorio de prueba de estas cuestiones y si funcionan allí, ahí nomás se pasan a Chile. De hecho, en Chile ya está todo el furor de la ola de los pañuelos verdes también y empieza a subir. Así que antes de que suba, nosotros ya estamos dando las conferencias sobre el tema específico, que es el aborto. Arrancamos, No, Pedro, Mariana y... ¿Por qué hay tanta...? Yo creo que ahora el 8 se define el tema del aborto ahí en la Argentina, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué Están con tanto problemas para consensuar la ley entusiasmo? Claro. en el Senado. Vos mismo decís, están ahí en Chile con todo el entusiasmo, con los pañuelos verdes, y por lo menos por parte de ese sector, ¿no? ¿Por qué tanto entusiasmo? A ver, ¿qué es lo que los motiva? ¿A ese sector? Claro. Bueno, desconozco si se van a entusiasmar el 8 de agosto porque las noticias más nuevas han confirmado que ya hay 36 senadores dispuestos a rechazar el proyecto, de manera que la euforia que tuvieron cuando pudieron obtener la media sanción en la Cámara de Diputados parece que se cae. Claro. O sea, parece que afortunadamente ese proyecto no va a prosperar. No obstante ello, van a volver a la carga el año que viene. Lo que yo creo es que es un producto que tiene mucho marketing, es un producto asignado por mucha juventud. Yo no diría, no sé si es un entusiasmo, porque yo no veo una juventud entusiasmada a los que marchan detrás de estas consignas. Por lo menos lo que veo una veíamos... juventud bastante violenta, resentida. No, lo que estábamos nosotros mirando Sí. cuando se estaba debatiendo en diputados y en la Sí. Argentina, sí veía entusiasmo por parte de los chicos que estaban. Obviamente, después le preguntabas, mucha idea no tenían, eso es cierto, pero sí que había entusiasmo. O sea, Mira, hasta inventaron un lenguaje. Acá se inventó una problemática social que no existe. A ver. ¿Ok? La problemática social que se inventó es que mueren miles de mujeres por abortos clandestinos en nuestros países, porque acá también se lo van a inventar seguro. Y eso contrastado con los números que efectivamente se tienen, no es cierto. En la Argentina, del último año que se tienen números es el año 2016, que registra 245 muertes maternas. Dentro de esa categoría tenemos por aborto inducidos 31 casos. Toda vida es valiosa y toda muerte es una tragedia, pero la verdad es que 31 muertes por estas razones no son un problema generalizado. ¿Qué sí es un problema generalizado, por ejemplo, en la Argentina? El cáncer de mama. El cáncer de mama, por esa razón, se mueren 5.900 mujeres por año y la verdad es que a mí me gustaría ver entusiasmo por estas chicas que le pidan al Estado tomógrafos, campañas de prevención, de salubridad, etcétera, y no una campaña para matar a un niño por nacer. El tema es que se ha consumido una serie de datos falsos. Otro gran dato falso, en Argentina se practican 500.000 abortos por año clandestinamente. Eso dicen, pero ¿cómo? Si en Argentina nacen por año 700.000 niños por año. Entonces, ¿cómo es el tema? O sea, ¿significa esto que más del 40% de los embarazos terminan en un aborto? Una tasa que no existe en ninguna parte del mundo, ni siquiera en aquellos países donde la tasa de aborto es más alta. Se inventan las problemáticas sociales que después alimentan un discurso falso sobre un problema que no existe para beneficiar a sectores que están financiando esto. Sectores abortistas, clínicas abortistas muy poderosas que bajan dinero, no solamente Argentina, por eso venimos acá en Paraguay ustedes tienen el Centro Paraguayo de Estudios de la Población que recibe dinero de la misma Internacional Abortista que financió la campaña del aborto en Argentina, la International Planned Parenthood. Entonces, esto es una agresión contra América Latina que tiene lugar en este momento no por nada, no por azar, sino porque Donald Trump los está desfinanciando y necesitan el financiamiento de nuestros estados. Así que es un entusiasmo artificial, no porque ellos no lo sientan, porque no sé si lo sienten o no soy ellos, sino porque artificialmente se creó una problemática que es la fuente de ese entusiasmo actual. Además hay toda una mística construida que tiene que ver con que si el aborto se aprueba, es un derecho nuevo que conquista a la mujer, es un nuevo triunfo contra el heteropatriarcado, es un nuevo triunfo contra la opresión histórica de la mujer. O sea, hay todo un relato
falsario, en desacuerdo con la historia y en desacuerdo con la ciencia, pero que la chiquilinada, la juventud iletrada que acompaña este tipo de consignas, son utilizados hábilmente, psicopateados, se suman a esta comparsa, ¿no? Yo creo que a todos los jóvenes les gusta ser parte de una causa, ¿no? Sigo pensando en lo del entusiasmo. Claro, claro. Y la verdad es que esto es una causa que se le ofrece al joven y que encima sus ídolos se ponen al frente de la causa. Porque en Argentina la causa del aborto es la causa de la farándula. Si uno ve el debate en el Congreso, va a ver cómo la farándula inundó la posición pro aborto y en general la ciencia la posición contra el aborto. Pero ¿qué vende más? ¿Un científico que te hable sobre genética o un travesti como Florencia de la B, que te inventa un número, dice él, mueren 54 mujeres por minuto por abortos clandestinos? Si uno saca la cuenta, eso le da 28 millones de mujeres por año. O sea, esa es la magnitud de la falacia. Y el señor Flor de la B habló en la Cámara de Diputados como expositor. ¿Qué sabe este sujeto sobre el aborto? Sobre ciencia, sobre biogenética, sobre embriología, sobre derecho. Porque además la ley de aborto, si sale, esperemos que no, sería contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales a los que Argentina adscribe. Es decir, pero sujetos de este nivel intelectual son el grueso de los que han desfilado por la Cámara de Diputados y también por la Cámara de Senadores en defensa de la eventual legalización del aborto o del homicidio del niño por nacer. Mariana. A ver, me gustaría, más allá, no sé si conocen, digamos, un poco de lo que es la legislación, quizás algo de la situación de Paraguay, imagino que se habrán ilustrado justamente para venir, porque acá hay un dicho que dice que Argentina estornuda y Paraguay se engripa, digamos, ¿verdad? Porque realmente estamos bastante conectados. Entonces, yo sentaría esto, el introducir el aborto en Paraguay es muy difícil por la Constitución, que imagino ya saben que precautela la vida desde la concepción en general, donde todavía, bueno, está la ventana, digamos. Entonces, dicho esto, no obstante, el debate, quizás no tanto jurídico o legislativo, es un poco más difícil, creo yo, por ese candado, pero sí el debate está instalado a nivel mediático o a nivel de la sociedad o incluso tal vez a nivel de redes sociales. Sí. Ahora, bueno, dicho esto, digamos, hablando un poco de la situación de Paraguay, ¿qué observan ustedes o pudieron observar exactamente, digamos, estos mismos síntomas? Porque yo por lo menos trato de seguir bastante lo que hay, pero veo que los debates, y en algo coincido con ustedes, en algunas cosas no, cuando dicen que en general se plantea desde generalmente la izquierda que promueve, digamos, estas líneas como el aborto, etcétera, y del otro lado sientan a debatir generalmente a religiosos, muy pocas veces a gente de la ciencia. ¿Esto está planeado así? ¿Se da causalmente, se da casualmente? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O por qué no existen más científicos que hablen? ¿No quieren, no se los busca? Yo te diría, antes que eso me quedé con tu reflexión inicial que me pareció muy, muy buena sobre el caso de aquí. Vos me decís, acá tenemos trabas constitucionales que impedirían la legislación del aborto. En Argentina también, y no obstante, ahora se legisla. ¿Por qué razón? No, acá también hay trabas y se legisla igual, ¿verdad? Claro, porque la legislación es una consecuencia del debate político-jurídico. El debate político-jurídico es una consecuencia de la instalación de un tema a través de los poderes culturales de la sociedad. Entonces, la instancia en la que ustedes están en el Paraguay es esta última. Vos mismo lo has dicho, vemos este boom en las redes sociales, lo vamos a ver en la calle, lo van a ver en la calle, y en ese momento se van a dar cuenta qué está pasando. Ahora bien, uno no se puede quedar, si uno está a favor de las dos vidas, no se puede quedar de brazos cruzados pensando, bueno, esto es solamente algo que está pasando en las calles, pero yo me siento a descansar porque la Constitución ya me ofrece a mí un freno. Nuestras constituciones en América Latina, seamos francos, se reinterpretan a antojo del poder de turno. Y cuando no, se lo saltea y listo. Sobre tu segunda pregunta, yo te diría, hay mucho científico, pero no conviene mostrarlo públicamente. Lo que necesita los sectores pro ideología de género, pro aborto y el progresismo en general es dialectizar, es decir, es generar un conflicto contra un cura, no contra un genetista, contra la Biblia, no contra un manual de embriología.
¿Por qué razón? Porque así ellos se muestran como aquellos que están del lado de la ciencia, cosa que no es cierta. Te pongo un solo ejemplo. ¿Qué se dice para legitimar el aborto? Se dice, la mujer tiene derecho a disponer sobre su cuerpo. Por supuesto, estamos todos aquí Asumiendo que el de bebé acuerdo. sea parte de su cuerpo. El tema es que científicamente hablando, no teológicamente hablando, porque acá nadie es teólogo, no lo sabemos, pero científicamente hablando, eso que la madre lleva en su vientre no es su cuerpo, por muchas razones. Uno, tiene un ADN distinto del de la madre y del padre. Dos, el ritmo cardíaco no es el mismo que el de la madre. Tres, si yo a la madre le saco sangre del brazo, de la pierna o del pie, voy a encontrar el mismo factor sanguíneo. Ahora bien, si le tomo al bebé, puedo encontrarle otro factor sanguíneo. Puede tener otro sexo que no es el de la madre. Entonces, ya lo sabemos científicamente esto. ¿Por qué seguimos con esos eslogans que no resisten el menor análisis? Porque es una discusión cultural en el fondo que le da la espalda a la ciencia y la respuesta es, no, pero tu cura te dijo que digas eso o tu pastor dijo eso. No, estamos hablando de ciencia. Dijiste algo que me llamó mucho la atención, que no coincide. Vos dijiste que hay una suerte de refrán, no digo que el refrán no exista, que si Argentina estornuda, Paraguay sin gripa. Paraguay se engripa. A mí me parece que eso es no medir la importancia que tiene Paraguay. Yo no tengo esa percepción de que Paraguay sea una suerte de apéndice. En realidad, Obviamente... la No, frase dijo en quiere ese decir- sentido. no, yo voy a explicar Claro. porque es una frase que se Claro. usa aquí, digamos. No, la pero ¿sabes a qué me interpretación es refiero? libre. Yo te entiendo Pero lo a lo dicen es que en general nos apuntas. afecta lo que Claro, sucede. o se instala rápidamente Yo lo que se creo, instaló ahí. a ver, Cuando debatieron ustedes el aborto, se debatió más aquí, que estaba legislando. no, Y no pero, había ni ley. pero, Claro, pero acá el debate era ese. Ni, pero- había, ni había propuesta de ley. pero Nada. No hay propuesta, a lo que claro. voy es cierto, incluso todos los países estamos interconectados, sobre todo con la globalización y con las nuevas tecnologías, ni hablar. Lo que pasa en China te enterás en segundo y alteran la bolsa del Uruguay, qué sé yo. Ahora, Paraguay se ha manifestado como un país pro vida abiertamente, mientras Argentina y el grueso de América Latina están impulsando el aborto. Cuando Paraguay corrió riesgo después de la destitución de Lugo, después de la presión de la izquierda internacional, Paraguay ni siquiera se inmutó cuando lo amenazaron de salir del Mercosur. Y dijeron, no importa, no pagaremos más cócteles inservibles. El otro día Paraguay fue el único país, o mejor dicho, o hasta donde yo sé, el país que por antonomasia puso freno a la OEA para institucionalizar toda una serie de agendas que tenía que ver con la agenda Más de derechos género, para con la más ideología de personas. género. Entonces, a mí me parece que Paraguay cumple un papel muy importante. No es, no veo que se estornude o que se resfríe por un estornudo ajeno. Lo veo con mucha resistencia, cosa que celebramos y lo notamos no solamente en lo que surge del Paraguay políticamente, sino en los diarios, en los políticos y en los periodistas, que no son los de Argentina tan endebles y colonizados a la agenda progresista como sucede en el caso de nuestro país. Para cualquiera de los dos, o los dos si amerita o corresponde, ¿qué papel juega la Iglesia Católica con el liderazgo de Bergoglio en todo esto? Hoy, buena pregunta. o sea, ayer salía una carta de Bergoglio a Lula, no digo vísperas, pero bueno, están cerca de unas elecciones, Sí. unas nuevas elecciones presidenciales, y bueno, no, como esos tipos de señales, Bergoglio ha hecho cientos. Sí. En Argentina hizo cientos. Sí, sí. Jugó a muerte con el tema de, sobre todo lo que tiene que ver con la gobernación en el Gran Buenos Aires, ¿verdad? En la provincia de Buenos Aires, nunca lo recibió, o sea, tiene una relación bastante, por decir fría, para no decir otra cosa, con Macri, ¿verdad? Y la respuesta de Macri a esto fue así, ¿querés? Bueno, vamos a jugar quién es más guapo, yo te planto el aborto acá en mi país. O sea, ¿cómo juega la Iglesia Católica en todo esto? Bueno, a ver, yo con dolor tengo que aceptar que el Papa Francisco en materia política ha hecho innumerables gestos en favor de la izquierda internacional. Se ha abrazado con los dictadores de izquierda, ha sido una suerte de agente político en favor de la continuidad en el poder de la delincuencia kirchnerista. Los delincuentes del kirchnerismo habitualmente visitan al Papa entre sonrisas, lisonjas y obsequios, y eso es muy raro en un Papa que tiene una misión universal estar tan enfocado en el propio país de origen, ¿no? Casi como una actitud provincialista, pueblerina, pero no solamente con la Argentina, ha sido siempre una suerte de agente publicista y propagandista del Castro-chavismo en América Latina, también lo mismo podemos hablar de gestos de él en la política de Estados Unidos y también en Europa. Desde el punto de vista político, a mí el papel del Papa Francisco a rasgos generales me parece lamentable. Fíjate que el Papa es muy afecto a intervenir en la política nacional argentina por cosas
menores, como lo de este hippie que se ahogó la otra vez, por ejemplo, que tuvo todo un revuelo, el país paralizado por un tipo que finalmente se comprobó que se ahogó, porque entonces de bien cómo fue... Maldonado, ¿cómo es? Santiago Maldonado. Y hasta en eso estaba ahí el Papa, está en todo. Meten presa a una jujeña que es una corrupta y delincuente y está ahí el Papa. Ahora bien, cuando tuvo que estar, que fue con el tema sobre el tema aborto, apareció después de que la cosa obtuvo la media sanción en el Congreso. En diputados. Entonces, apareció un poco tarde. La otra vez en un programa en Argentina me decían, pero la Iglesia Católica es la que está con su poder inconmensurable, haciendo que esta ley se caiga. Y yo digo, ¿cuánto poder vos realmente le ves hoy a la Iglesia Católica en Argentina? La verdad es que no tiene prácticamente poder. Y si encima le sumamos las posiciones del Papa, la verdad es que no se jugó demasiado, que digamos, con este tema tampoco. No, se ha convertido en un repartidor de rosarios de delincuentes reales o presuntos. A todo delincuente que anda de izquierda, él está tratando de bendecirlo o de manifestarle su afecto. Pero, en materia de la discusión relativa al aborto, digamos, yo diría que hasta que la ley, la media sanción, se dio en la Cámara de Diputados, él tuvo un papel absolutamente intrascendente. Pero cuando se vio la peligrosidad inminente de la aprobación, yo ahí creo que la Iglesia Reaccionó. Ahí hubo una reacción mucho más vigorosa, que tendría que haber sido desde el inicio. Pero tampoco, digamos, yo no vi a ninguna condena televisiva, pública del Papa a todo diputado, senador o funcionario que avale este crimen, ¿no? Ni amenazándolo con una excomunión ni nada por el estilo. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Quiero agradecer a la gente de Luomo por acompañarme en esta edición de Sin Vuelta, así como lo hacemos desde hace muchísimo tiempo y por supuesto en los momentos de alto compromiso que ya pasaron, pero bueno. Pasaron, sí, ya cambia de discurso, papá. Ya casi No, un año. pero vaya, Muchas gracias. ya fue, a la ya fue. gente Recuerdo. de Cambia de Luomo. curso si no asustás. Tenemos recuerdos. O si no asustás, digo. No, pero hay que tener de recuerdo siempre, así como recuerdo que me... Algo en su borroso momento- los recuerdos, pero tenemos. No, sí, mucho sobre todo después de la medianoche, algo borroso. Y recordando, por supuesto, que ellos me llevaron a las pasarelas internacionales. Ay, eso a es lo los que querías amigos de Lugo. decir. Bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa y ya volvemos. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the innocence, leave them for a Bueno, estamos volviendo al segundo bloque del programa. Nos acompaña Agustín Laje y Nicolás Márquez aquí en piso. Y hay varias preguntas de la gente y una de ellas que me acerca, les tiendo a los dos, por supuesto. Me consultan sobre la situación dentro del debate, digamos, que se generaliza, o por lo menos el debate que se tiene. ¿Qué pasa con dos puntos en específico? Cuando el embarazo es producto de un abuso y sobre todo específicamente en niñas, ahí hay un primer derecho violado que era el de la protección. Y el segundo, son obligadas a parir, no tienen ningún derecho a elegir qué hacer con el bebé y eso no sería un segundo derecho violado, es lo que me preguntan aquí y extienden para poder compartir parte del debate. Hablan específicamente de los embarazos productos de un abuso sexual en niñas y la obligación que tienen estas niñas de poder parir y tener que tener a la criatura, ¿verdad? Sí. Aunque después creo que tiene un apoyo legal Claro. de poder tenerla. Pero en nuestro país son 700 niñas 700 de por 10 año. a 14 años que tienen hijos al año, ¿verdad? Bueno, vamos por partes. El primer derecho que la niña sería vulnerado sería la violación en sí. Eso Sí. es lo que dice la pregunta. Eso es lo que plantea, digamos. Estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, si como consecuencia de ese acto aberrante, que merece toda la sanción penal hacia el depravado, el abusador, si como consecuencia de ese hecho luego surge, hay vida humana a partir de ese hecho, bueno, el que merece ser sancionado es el degenerado, no el niño. El niño tiene la misma dignidad, sea producto del amor más puro y fraterno de los padres o sea producto de un hecho inaceptable como el que aquí se ha descrito. De manera tal que yo lo que sostengo que acá hay que hacer tres cosas. Primero, cárcel al violador. Segundo, contención material, psicológica, terapéutica para con la madre que tiene que padecer un tránsito traumático complicadísimo. Y tercero, también custodiar la vida del niño. Ahora, una vez que el niño nace, la madre, por supuesto, tiene derecho a no hacerse cargo y a entregarlo en adopción. Pero no puede, el episodio no le otorga a la madre el derecho a matar al niño. Es un hecho lamentable, con consecuencias lamentables de todo orden, entonces hay que asistir a la madre, asistir al niño, castigar al violador, esperar que el niño nazca sano, o lo más sano que se pueda, y luego la madre tendrá la última palabra acerca de si quiere ejercitar como madre o entregar el niño
a una casa cuna, etcétera, para que otra familia sí lo pueda cuidar y adoptar. Cuando se discutió esto en la Cámara de Diputados, hubo un diputado argentino, Jorge Enríquez, elaboró un proyecto de ley para que mientras la madre está embarazada ya puede ser sometido a un proceso de adopción, Sí, para ir tratamos ganando acá también, tiempo. Acá lo en tratamos. algún momento. Acá hay un problema que es que se nos ha vendido el aborto como una solución imaginaria a todos nuestros problemas. Entonces suponemos inconscientemente que si una chica que la violaron y que va a ser madre, o que es madre en potencia, digamos, le abortamos el chico, borramos la violación. Acá el problema no es tanto el chico, es la violación en sí misma. Es decir, acá hay un derecho que ustedes me han dado un número hace un rato, que es bastante alto, muy alto, Muy alto. el segundo Paraguay. el segundo en la región según Y yo algunos digo, estudios. el aborto, ¿qué va a hacer? ¿El aborto va a solucionar los problemas de violación o va a taparlos? Pero ¿por qué, Nicolás? O sea, yo coincido en eso, de hecho lo hablamos aquí. ¿Por qué el énfasis se da de esa forma? Es decir, cuando se trata la violación de niños, muy pocas veces, yo no recuerdo luego de hecho que se haga el énfasis en el violador, digamos, o en sancionar o en Se modificar. quiere liquidar Directamente el- el énsis es, digamos, De va hecho, al se modificó- aborto, de que hecho, se modificó incluso la genera, legislación acá. que incluso generaría un segundo trauma para la niña, pero al discutir eso, inmediatamente se va, Porque, digamos, a esa línea. Yo te entiendo de puntada, pero eso se debe a lo siguiente. Esto encierra una trampa. ¿Cuál es? Como la violación es un derecho que atenta contra el honor, contra el pudor, contra la integridad sexual de las personas, en el derecho penal se conoce como un delito de instancia privada. ¿Qué quiere decir esto? Un delito es de instancia pública cuando, aunque la víctima no quiera denunciarlo, el fiscal, el Ministerio hace cargo Público de la- Fiscal, el Bien. Estado tiene que perseguir el Sí. delito y tiene que buscar el culpable. En este caso, si es a una niña, el Estado puede hacerlo igual, no es privado. No, porque No se va a enterar. No, Pero no. una vez que se entera, tiene que accionar. No. En el caso de los niños sí. Sí, en el caso Aquí de en los nuestra niños, sí. legislación, al menos en el caso de los niños, en los menores sí. Bueno, pero digamos, si la patria potestad la ejerce el padre, es el padre de la niña, en definitiva, que tiene la última palabra de estar el delito o no, por lo menos en el derecho argentino. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué es lo que se busca con esto? Que como es un delito de instancia privada, y la víctima no tiene obligación de denunciar, ni de describir el hecho, ni de decir quién fue el violador para no revictimizarse, etcétera, hecho, prescribe, etcétera. ¿verdad? En Argentina. No, pero además lo que sucede es que desafortunadamente existen sí situaciones lamentables como estas, pero existen una mayoría de situaciones en donde la mujer, para que se le habilite la posibilidad de abortar, porque en Argentina cuando el embarazo es como consecuencia de una violación, está legalizada y contemplada la posibilidad del aborto, entonces la mujer suele decir que fue violada, al ser un delito de instancia privada, no tiene que brindar mayores detalles, no tiene que instar el proceso, no tiene que hacer una denuncia, tiene que describir los hechos y eso habilita a que el juez diga, bueno, está bien, me convenció, entonces le damos la posibilidad del aborto. Es meter el aborto por la ventana. ¿Y qué ocurre? Como bien decís vos, ¿por qué tanto énfasis en esto y no en perseguir al degenerado? Porque lo que suele suceder es que son casos inventados para introducir el aborto por la ventana. Dos datos duros. Desde que se legalizó el aborto de esta manera en Argentina por las 3 causales, las tasas de violación aumentó exponencialmente. Esto tiene que ver con lo que Nicolás dijo hace un rato. Segundo dato, hace poco hubo un proyecto para agravar las penas de los violadores y la misma izquierda que hoy vota a favor del aborto votó en contra de ese proyecto. O sea, cuando se trata de realmente reprimir a quien hay que reprimir, ¿Pero por qué es la pregunta? ¿O cuál es el estudio que tienen ustedes o no? porque en el fondo no les importa a la mujer. En el fondo están conflictuando a la sociedad de esta manera porque necesitan de esa dialéctica para mantener en vida sus fuerzas políticas. La izquierda encontró una panacea en la dialéctica hombre versus mujer, mujer versus hombre, homosexual versus heterosexual, heterosexual versus hombre. Encontró aquello que había perdido cuando la dialéctica era obrero contra Patronal. jefe o claro. Patronal, qué sé yo. Claro. Entonces le hace falta que eso siga en vida, que eso siga en boga. Entonces, si vos vas contra un delincuente con toda tu fuerza, ahí se activa otra ideología de la izquierda que es el garantismo. No, bueno, pero el delincuente en verdad es víctima de una sociedad y vos no le podés ejercer esta pena porque es una injusticia y esto y lo otro. Ahora bien, si a quien vos le querés ejercer una pena es un ser inocente como un niño por nacer, ahí la izquierda se pone de pie y te aplaude. Es parte de la contradicción de las distintas caretas. Por ejemplo, en Europa el feminismo hoy marcha con el Islam. Y vos me decís, ¿por qué?
Bueno, es lo mismo de por qué acá no votan a favor de que se agraven las penas contra un violador y te votan a favor del aborto. Y allá marchan con el Islam mientras acusan al patriarcado de la sociedad española, por ejemplo. Vos sabés que una cosa extraña. Ayer justamente se creó todo un debate por un tema en Suecia, creo. Entonces me ponían el ejemplo que en los países islámicos, por ejemplo, los hombres orinan sentados. Espectacular, le dije. Qué interesante que vos pongas justamente este ejemplo tan religiosamente machista para, en fin, esas contradicciones. Pero bueno, ahora el tema es el siguiente con respecto al libro, el libro Para defender el negro Estado laico. de la nueva izquierda, claro. El tema es cuando justamente la izquierda se dio cuenta, bueno, perdimos estas banderas, porque en realidad hoy la izquierda pura y dura, digamos, está en Corea del Norte, Claro. en Venezuela. Vimos lo que está pasando en Nicaragua cuando bueno, se le resiste y vos sos enemigo de la revolución y tenés que ser liquidado. Digamos, en esos tres países, más o menos en Bolivia, que está medio Evo se sabe manejar aparentemente. Cuando se dio cuenta que dijo, bueno, perdimos la bandera del proletariado, qué sé yo, y tenemos que ir por otros caminos. ¿Cuándo se dio vuelta a ese? Hay dos instancias claves. Sí. Para mí, uno es el periodo de posguerra, de post-segunda guerra mundial. Entre el año 1950 y 1973, los países del primer mundo empiezan a crecer sin parar durante 23 años a un ritmo promedio del 5% de su PBI anual. Es decir, la riqueza se multiplica a tasas chinas, a lo que hoy se llama tasas chinas. Se multiplica, se derrama, el obrero es incorporado en el sistema capitalista, el obrero pierde todo incentivo para hacer la revolución. Mientras tanto, en América Latina nos matábamos a tiros con las guerrillas del Che Guevara en Cuba, etc. Los montoneros en Argentina, el MIR en Chile, los tupamaros en Uruguay. Mientras tanto, estas izquierdas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en Francia, ya decían, acá no va a pasar eso. Pensemos otra forma para estas sociedades donde los obreros no nos quieren escuchar. Ahí hacemos esto. Vamos desde lo material hacia lo cultural. ¿Qué hay en lo cultural? El hombre, la mujer, el homosexual, el heterosexual, el indígena, las etnias, las razas, etc. La otra gran fecha es la caída de la Unión Soviética. Ahí ya directamente la utopía comunista se viene abajo institucionalmente hablando. Y ahí es cuando esto ya empieza a llegar acá a América Latina, porque ya nadie a partir de esa fecha sigue esperando una revolución armada de tipo guerrilla clísica. Y ahí 60. es cuando acá empiezan a florecer de la nada todos estos fenómenos. Indigenismo en Bolivia, lobbies LGBTs en Buenos Aires, ecologismo en Brasil. Empieza toda esta revolución en América Latina, puntualmente en los 90. Ahora, en Estados Unidos, en Francia, en el mayo del 68, todas estas cuestiones ya se ponían de manifiesto. Es decir, este año se cumplió medio siglo del mayo del 68. ¿Cuáles eran las consignas? Por ejemplo, una de las grandes consignas fue: cuanto más hago el amor, más quiero hacer la revolución; cuanto más hago la revolución, más quiero hacer el amor. Era una revolución sexual política, lo mismo que tenemos hoy, solamente que hace 50 años. Y no es algo caprichoso, o sea, en 1992 la Unión Soviética se desmorona, pero en 1992, ¿qué pasa en América Latina? El gran congreso ecologista fue en Río de Janeiro, el Congreso de Ecología Popular Internacional. La primera marcha LGBT de América Latina se da ese mismo año, 1992 siempre, que fue en Buenos Aires, la primera marcha del orgullo gay. La primera marcha indigenista, antes no había indígena o problemática indigenista, se da en 1992, la encabeza el narcotraficante Evo Morales. Y también nace el proyecto bolivariano. Porque en 1992 fue el primer intento de golpe de Estado de Hugo Chávez contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Todo el mismo año. Entonces como que la izquierda estaba como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos esto? ¿Hacemos lo otro? Estaba generando chispazos y expresiones de conflicto disímiles e inconexas. Y bueno, vemos cuál de todas estas resulta. Otro dato, en ese mismo año el dictador Fidel Castro le encarga al delincuente subalterno de la ciudad de San Pablo, Ignacio Lula da Silva, a que cree el famoso Foro de San Pablo. En aquella época Lula da Silva no era un millonario sospechado, sino un dirigente trotskista. O sea, todo nace en el mismo año. Después eso ha ido evolucionando. Como dice Agustín, ya había antecedentes ideológicos muy fuertes, pero en materia de política práctica, para nosotros ese es el punto de partida. Mariana y Felipe. Volviendo un poco a lo que mencionaban antes, bueno, no sé si tengo tiempo de hacer la pregunta antes del corte. Vamos a hacer la pausa ahora Ganamos para poder tiempo ganar ahora. tiempo, sí, a la vuelta de la misma, para poder tener más tiempo de que puedas preguntar, Mariana, porque siempre tus preguntas son bien formuladas. ¿Cuán Ahí está. considerado? Bueno, vamos a hacer Viniendo del una... patriarcado. Y estás rodeada, te digo, ¿eh? Basta de piropos. Sí, hoy te digo que estás rodeada, ¿eh? No, eso Me permanente siento acá. acosada, vamos. Sí, por favor. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
esta parte ya del programa. Mariana, por favor, después Felipito. Muchas gracias. Suena pan, pero es un panelista en realidad. También. Sí. Sí. Panelista. Pan. A ver, Salvado. estaban Pan mencionando, bueno, justamente el tema de la Iglesia Católica, creo que fue Felipe mencionaba en realidad en otra esfera, pero sí me gustaría escuchar la percepción de ustedes, porque la otra línea también ya hemos escuchado varias veces. Lástima, no la escuchamos juntas, por lo menos yo es la tercera vez que estoy con ellos en un programa, antes fue en otro. Y difícilmente está, bueno, nos cuesta, digamos, no sé si es tanto que no quieren, bueno, pero definitivamente no lo hemos logrado, digamos, ¿verdad? Pero siempre del otro lado, o por lo menos del sector de la izquierda, o es la característica de estas marchas en general, es un ataque sistemático, yo diría al cristianismo o a la iglesia, probablemente católica, porque es la mayor de la región. ¿Por qué hay un ataque? De hecho, hay personas, incluso acá, algunos quizás, que siempre encuentran como la mano negra de la iglesia, digamos, ahí detrás en todo, como un superpoder que seguramente fue en algún momento. Ustedes decían que en Argentina ahora en realidad quizás su poder fáctico o político sea menos, pero ¿por qué hay un ataque a la iglesia o al cristianismo si realmente lo que se busca es concienciar o si se busca plantear cuestiones racionales, buscar argumentos científicos? Yo creo que sería lo más sano, digamos, pero por lo menos en una intención sana de ambas partes, porque ese ataque a la iglesia sin ser necesariamente un defensor, o sea, me parece que el acto de violencia está mal de los dos lugares, categórico, pero ¿por qué? Por la simbología, ¿por qué se ataca al cristianismo occidental, no así en Medio Oriente, como bien señalaban? ¿Por qué eso? ¿O cuál es la lógica de eso? Cuando la izquierda operaba en el siglo pasado y lo que pretendía era tomar el poder del Estado por vía de la violencia política, la guerrilla, el terrorismo, la insurgencia armada, el gran enemigo de la izquierda no era una iglesia, al contrario, trataban de penetrarla. El gran enemigo de la izquierda eran los militares de cada país. Porque si yo quiero tomar el poder, necesito, me tengo que enfrentar forzosamente con la institución encargada de custodiar y defender ese poder, y son las Fuerzas Armadas. Por eso se enfrentaron todas las guerrillas en todo el continente en un baño de sangre. Como ahora la revolución no es armada, sino cultural, para hacer una revolución cultural me tengo que enfrentar contra la tradición cultural del país al cual yo pretendo hacerle esa penetración ideológica y psicopolítica. ¿Y cuál es la tradición cultural de nuestra civilización? Es cristiana. Todos los que estamos acá somos culturalmente cristianos. Yo no sé si ustedes creen en Dios o no, si van a misa o no, ese es un tema aparte, pero que somos parte de una tradición cultural cristiana y que tenemos esos valores, sabemos que no hay que robar, que no hay que mentir, que no hay que matar, que no hay que codiciar bienes ajenos, que hay que honrar al padre y a la madre, que no es de caballero desear a la mujer del prójimo. Todos esos son valores pacíficamente aceptados en nuestra mentalidad y en nuestra idiosincrasia, vayamos o no a misa. Si yo quiero hacer una revolución cultural, tengo que atacar la tradición cultural de un país. Y si esa tradición cultural es cristiana, entonces yo encuentro en el cristianismo y en lo que simboliza el cristianismo, que es la catedral de la ciudad donde yo hago una marcha, esa institución que materialmente o simbólicamente representa todo lo que yo quiero destruir. Y de Claro, paso, salvando los vicios de la iglesia, que en realidad, porque Existen. de cualquier iglesia que existe en realidad, en cualquier institución, pero sí se toman, por ejemplo, el caso de los famosos curas pedófilos, o sea, se pone como esto, y porque hay curas pedófilos, la iglesia como que no puede hablar, digamos, o sea, eso forma parte de esa misma lógica. a ver, Salvando que sí hay curas supongamos, pedófilos y deberían ser vamos a poner un castigados. ejemplo habitual. Lo que hoy se conoce propagandísticamente como la violencia de género. Un hombre golpea a una mujer y la mata en una ciudad determinada. Hacen una marcha y la marcha termina en la catedral de turno arrojándole piedras al cura. A ver, si hay una mujer que fue asesinada, hay que ir a reclamarle al fiscal, hay que ir a reclamarle al comisario, hay que ir a reclamarle al parlamento a que recrudezca leyes, no al cura. O sea, está todo direccionado ideológicamente, más allá de errores históricos de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la respuesta del otro lado? Porque ya me la imagino y lamentablemente no están los interlocutores, ¿no? Pero la respuesta sería porque la iglesia representa una institución que ha sistemáticamente en el pasado atacado a la mujer. Hoy ya no tiene fuerza porque, a ver, hoy, ¿cuáles son las ataduras que la iglesia tiene para con la mujer? La verdad, ninguna. O sea, uno puede formar parte de la iglesia o no, uno se puede someter al dogma o no.
Entonces, esto es una suerte de reivindicación del género frente a la opresión que en el pasado sufrimos el colectivo de mujeres por la iglesia. Yo me pregunto, ¿qué sería más racional? ¿Ir a atacar una iglesia o ir a atacar una mezquita que hoy en día sí representa a una religión que en donde es religión oficial? Las mujeres no se pueden vestir como quieren, no pueden votar, si son infieles las lapidan a pedrazos públicamente. A los homosexuales o los meten presos o los matan directamente. Y la verdad yo no veo lobby LGBT, ni veo a los grupos de género, ni al feminismo yendo contra estas instituciones. Por no hablar de la embajada de Irán, por no hablar de la visita diplomática de el canciller de Sudán. O sea, estoy hablando sobre países donde existe la pena de muerte para los homosexuales y donde la mujer no tiene ningún tipo de derecho. Bueno, a ver, yo me sumaría a esas marchas. A pesar de que no me guste ese feminismo, me sumaría a esas marchas si fuese, por ejemplo, para ir a pedirle respeto a la vida y a la libertad de esas mujeres, a la visita diplomática del canciller de Arabia Saudita. Muy bien, vamos, pero el cura, hoy, siglo XXI, a mí me parece una cosa que no es cierto lo que ellos dicen. Lo que están buscando en el fondo es lo que Nicolás dijo, atacar a una institución por lo que la institución culturalmente representa para nuestra civilización. Hay 75 países que en este momento condenan la homosexualidad, 67 con pena de cárcel, 8 con pena de muerte. ¿Qué tienen en común estos 75 países? Que ninguno es cristiano. Claro, porque el cristianismo no acepta pena de muerte. ¿Ninguno? ¿Cómo? Claro, porque el cristianismo no avalaría la pena de muerte. No, el El cristianismo... Papa se manifestó hace poco con respecto a eso. Claro. A ver, vamos a hacer un Después se llevaban puesto todo continente, ¿verdad? ¿Y por qué vas a tirarle piedras a la iglesia? No, porque hace 500 años la mujer era marginada. Es cierto, pero vivía mucho mejor una mujer hace 500 años en el occidente cristiano que en China. Vivía mucho mejor en el occidente cristiano que en Arabia Saudita o que el Medio Oriente. Vivía mucho mejor en el occidente cristiano que en África. O sea que a pesar de que había injusticias o marginaciones que uno no puede avalar, pero que eran propias de un contexto en el cual la mujer era mucho más dignificada que en el resto del globo terráqueo. ¿En qué lugar geográfico? En donde había cristianismo. A ver, lo que pasa es que no podemos hacer un análisis retrospectivo, es decir, aplicar la tabla de valores actual a hechos donde esa tabla de valores Claro, no pero existía. Porque actualmente en el esa ataque. lógica la iglesia pierde. Porque se llevaban puesto a todo el continente, ¿verdad? Pero bueno, está bien, cada uno piensa como piensa. A ver, ¿A qué te referís? no, y la cantidad de cosas que dice la iglesia, convengamos que no, eso no son para avalar. Ahora sale a decir el tema de la pena de muerte. Claro, genial. Pero hace poco más de 100, 200 o 300 años se llevaban puesto a todo un continente con tal de colonizar también. Bueno, eso dice la leyenda negra. ¡No! Por favor. Es que eso no es cierto. No, Ah, ok. Somos todos cristianos porque así por de buena eso onda. dice la leyenda negra. ¿Cómo va a venir 2 o 3 barquitos precarios a colonizar un continente? No, eso está lo bien. podían hacer porque contaban con el apoyo de todos los indígenas autóctonos que eran colonizados y esclavizados por imperios que existían y que hacían sacrificios Claro, pero de la humanos. mano de la iglesia. Es decir, De la mano de la es iglesia. una cosa es la leyenda negra y otra No, cosa no, es leyenda lo que yo estoy diciendo, pasó están los libros. en la evangelización. Están los libros, genial. Ninguno de los indígenas le dio el apoyo así por donde están todos los nuestros que son demasiado buenos, pero bueno. A ver, Que murieron unos cuantos también. sí, en las ¿verdad? religiones. Claro, pero eso no hay que hablar porque, bueno, no es políticamente correcto, pues putear a la iglesia. A ver, ¿cómo Hoy se día es más políticamente Sí, correcto. sí. en ¿Cómo se realidad. lidia? Vos sabés que no, en realidad todavía. Yo Vos diría sabés- que sí. No, No, pero pero cuesta está todavía. bien, claro. A ver, ¿de qué cuesta? No, pero vamos Cuesta a dejarle a todavía. Felipe porque... No. Perdón No. la interrupción. Hay que creer. No, bien. ¿Cómo No, pero mira, tanto yo no tengo ninguna intención de ser dogmático. Ustedes me preguntaron sobre el Papa y yo ¿Me me dejaste referí terminar la pregunta? en términos... No, pero te quiero decir, no estoy O si defendiendo no, una si no, postura por una cuestión de se pertenencia. me va el tiempo por el programa? Eh. Justamente con respecto a la... Hay muchas cosas que se pueden decir, digamos, de la izquierda, del progresismo, pero hay algo que a lo mejor ustedes coincidirán conmigo, ¿no? Ellos tienen una agenda, son relativamente ordenados, están bien financiados, son, digamos, tan planificados, son esquemáticos, con sus vaivenes y con sus quilombos internos, Sí, ideas más obviamente, como claras. todo, ¿verdad? Muchos de sus mensajes parecen mucho más Ideas más sensibles. claras, digamos. Claro, y sobre todo tienen organicidad. ¿Ustedes creen que se ve la misma organicidad, digamos, en sectores conservadores, en la América Latina, el mismo orden, la esquematización, en los discursos, en las acciones, o medio que estaban perdiendo la batalla, digamos? De ninguna forma. No existe esa organización, no existe la conciencia política. Ellos sí tienen la conciencia política de somos de este sector político. Los conservadores, sí. No, las izquierdas. Ah, ok.
Los sectores más conservadores, por ponerlo de alguna forma, Sí, para no poner una tienen etiqueta. conciencia política. Ellos no creen en la política, entonces dicen, no, en verdad yo no hago política, yo defiendo las dos vidas. Sí, está bien, pero la lucha del aborto se inscribe en una agenda política. Te pongo un caso, digamos, que ilustra muy bien. Los sectores nuestros están siempre a la reacción. Es decir, estamos todos contra un arco. Estamos los 11 jugadores contra un arco para que no nos hagan el gol, pero no tenemos nadie para hacer un gol al frente. Entonces, te meten un pañuelo verde como símbolo y la reacción nuestra, bueno, un pañuelo celeste. O sea, no es una cosa, es una autocrítica lo que yo estoy haciendo. No, ya, eso es justamente lo que Es buscaba. una autocrítica. O sea, estamos siempre a la reacción. Entonces, ellos te imponen, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Y vos decís, que no sé si ha llegado acá, lo de hablar Algo con... sí, algo sí. En vez de los amigos, los amigues, les amigues. Y entonces Sí, sí, todos están hablando ahora conocemos. así. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace el sector que rechaza esto? Dice, yo estoy en contra del lenguaje inclusivo. No, a ver, no existe algo como lenguaje inclusivo porque el lenguaje no excluye a nadie. O sea, partamos de esa base. Pero ellos te fijan la agenda también de los conceptos que vos tenés que usar. Entonces, nuestro sector, aún estando en contra de eso, da por sentado que ese algo existe realmente. Y dice, yo estoy en contra del lenguaje inclusivo. O sea que vos estás a favor de un lenguaje que excluye. Claro. O Por sea, eso te digo, sí. lo que se ve, corrijan ve, ustedes, claro. es como una que estamos a lo reactivo, Sí. ¿verdad? Que falta proactividad, que parece que estamos digamos, atrás en la parte de reacción, Es de cierto, proponer es agenda. absolutamente cierto. Ahora, como la agresión está siendo muy prolongada, empieza a haber una reacción que ya está organizándose, hay redes, Cierta hay grupos, organicidad. pero digamos, es algo muy incipiente y siempre corriendo detrás del problema. Así que yo coincido con lo que dice él. Ahora, de un año a esta parte, los sectores, por simplificar, de derecha están mucho mejor, están mucho más alertas, están más activos. Yo te diría que tenemos un problema que es grave, que es el siguiente. Pase lo que pase el día 8, corremos con el riesgo de que la gente que se puso a favor de la campaña Provida Día diga, 8, aclaramos, es lo que se va a tratar en Ah, Argentina perdón, en el Senado. Perdón, Sí, claro, lo el sumamos día que todos 8 saben, porque si no. el día 8 se vota en Senado finalmente si se En aprueba Argentina. o no el aborto, ¿ok? Yo digo, el gran riesgo que nuestro sector, el Provida, corre es que la mayor parte de su gente diga el aborto era una causa autónoma, que no tenía que ver con un contexto político ni con una agenda de ningún tipo. Era un átomo que estaba por ahí, yo me posicioné en contra de ese átomo y ahora que ese átomo ya se resolvió, Ya está. mi vida vuelve a ser la misma. Yo, no. El aborto es una pieza dentro de una agenda que se llama ideología de género, que es una careta dentro de un movimiento ideológico que son las nuevas izquierdas. Entonces, en la medida en que estos sectores puedan comprender eso, se espera en América Latina un movimiento que reaccione contra el progresismo de manera categórica y con conciencia política. En la medida en que no lo haga, y va a haber sido una anécdota. Y Justamente ese término que utilizas, progresismo, hasta marketineramente es cool. Es cool. Soy progresista. Sí, Y si vos no estás con eso, sos conservador, sí. sos ultraconservador. Hasta eso me imagino que está en juego también, ¿no? A nosotros nos gusta diferenciar el ver. progreso del progresismo. El progresismo es la ideología de que todo lo nuevo lleva al progreso. Claro. O que de todo lo nuevo resulta algo mejor. Te voy a poner un caso, A ver. rápido. Yo tengo 2 celulares y te voy a regalar uno. No te los voy a mostrar, te voy a dar solamente un dato. Uno es del año 2008 y uno es del año 2018. Con esa sola información, ¿vos qué celular escogerías? El último modelo. El obviamente. último modelo, claro, el más nuevo. Porque sabes que en la tecnología, el paso del tiempo hace que las cosas, por lo general, el 99,9% de las veces, sean mejores que las anteriores. Ahora bien, yo te digo, mira, yo tengo 2 libros. Te voy a regalar, uno es del año 2018 y el otro es del año 1983. Y ahí esa información yo no sé si ya te va a ser tan suficiente como para escoger. Es más, yo te puedo ofrecer un libro del siglo, no sé, 4 antes de Cristo, y quizás te estás perdiendo de leer a un buen filósofo griego, claro, y acabás con un libro de Hoyo, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver, las ideas, no por ser nuevas, Sí. son mejores que ideas viejas, pero el progresismo es esa ideología. La ideología que te dice, toda novedad es necesariamente mejor que lo anterior. El progreso, obviamente, no es eso. El progreso es una idea que se ajuste a la realidad y nos ayude a mejorar.
Perdón, en el escenario político paraguayo, diría yo, por lo menos en las últimas elecciones, realmente el gran perdedor ha sido la izquierda. Ha perdido escaños en el Congreso, esto es números, digamos. Sí. ¿Verdad? Y más allá de que parece que hay como una adepción, ¿no? Como una gran indignación de los tuiteros, porque hay ciertas figuras que no ingresaron a la hora del escrutinio de los votos, perdieron, porque retrocedieron en lugares, digamos, ¿verdad? Sobre todo en Cámara de Diputados, en el Senado. En el Senado ganaron uno, en el Senado ganaron uno en frente de Una Guasón, banca. sí. Y en la Diputación, que Pero en justamente diputados la perdieron las tres que representación En local, Capital ¿verdad? y en otros puntos. Perdieron las tres que Perdieron. tenían. Entonces fueron básicamente a ninguna representación, digamos. Y muchas veces, pero son ellos los portavoces, o es este sector el portavoz de esto, y de algún modo la otra política o la vieja política es como es portavoz de otras ideas. ¿Por qué? O sea, se da realmente, esta es una línea de discurso que ellos toman porque empatiza, porque las nuevas generaciones las toman sin, como decías vos, sin estar muy ilustrados tal vez, pero es la línea de discurso que ellos presentan como lo nuevo, pero a la vez ni los votantes nuevos, digamos, los han favorecido con los votos. ¿Por qué se da esa dicotomía a criterio de ustedes? O sea, ¿es realmente un discurso de un sector que busca tomarse de esa bandera, pero no, y que parece Bueno, que suena bien, pero no cala porque al final no le votan? O sea, yo no entiendo muy bien. Son los más entrevistados, están en todos los medios, pero no lograron estar en el Congreso. Bueno, pero a ver, la izquierda en América Latina está en un momento muy crítico porque durante 25 años tuvo un momento protagónico con el chavismo a la cabeza, con el kirchnerismo, con Michelle Bachelet. Ustedes tuvieron su cuarto de hora con Lugo, Evo Morales. el Frente Amplio en Uruguay, Evo Morales, es decir, salvo Correa. ¿cómo? Correa, que fue ahora traicionado por su discípulo, que no resultó tan discípulo, Lenín Moreno. Es decir, Hoy tenemos a México, ¿verdad? sería México el único país en donde hay un golpe electoral de izquierda, porque el grueso de todas las elecciones que se han venido dando de manera sucesiva y consecutiva fueron por lo menos hacia el centro. Ahora, yo creo que en México en realidad no ganó la izquierda, sino que perdieron el PRI y el PAN, ¿verdad? Porque Claro. están ya destrozadamente desgastados, ¿verdad? Sí, hay un es desgaste, cierto. hay muchos años de gobierno. muy Prácticamente lo que continuo. planteaba ahí era, vamos a votarle a este porque sabe que con usted no se puede más a ningún lado, ¿verdad? Y además hay otro factor que a lo mejor ayudó a eso, que fue un poco la dicotomía entre Trump y nuestra identidad, que López Obrador supo captar algo de esa fibra nacionalista, ¿no? Pero más allá de eso, a ver, la izquierda fracasa en el siglo XX. En el siglo XXI aparece el socialismo, en el siglo XXI vuelve a fracasar y la dictadura de Maduro y de Chávez es un poco el ejemplo emblemático. Bueno, tenemos que seguir reinventándonos. Entonces empiezan ahora a aparecer en auge estas corrientes que estamos denunciando. Es una nueva forma de presentarse en sociedad. Yo te diría, esta forma de nueva izquierda es una izquierda sin el poder del Estado. Cuando tienen el poder raramente, vos fíjate, ¿con el kirchnerismo había aborto? No, estas cosas ni entraban. Teníamos manifestaciones masivas de feministas por todos lados rompiendo las ciudades. No, la nueva izquierda es la estrategia de la izquierda sin el poder del Estado. Yo en Chile hace 2 años di una conferencia sobre todos estos temas y me decían, esto en Chile no va a pasar, sos un alarmista, esto pasa en Argentina, pues ustedes están locos. Y yo les decía, no, esto va a pasar en Chile no ahora. ¿Sabes cuándo va a pasar? Cuando Piñera vuelva. No escucharon nada de eso, volvió Piñera y ¿qué ocurrió? A la semana nomás le tomaron las universidades. Todas las universidades bajo la revolución feminista. Le pidieron la cabeza de los ministros, un desastre. Y eso está pasando en los países donde la izquierda no tiene el poder efectivo. ¿Por qué razón? Porque con estas resistencias culturales, digamos, de los movimientos sociales, desgastan a la sociedad y desgastan al poder, tensionan el clima social. Por eso insisto, acá en Paraguay, que no los gobierne la izquierda no significa que la izquierda no esté actuando en un terreno cultural con toda su fuerza. Bueno, nosotros tenemos que despedir a los invitados. Tienen seguramente una agenda después de acá que no incluye el asado que esperábamos que se pueda dar. Yo simplemente 2 cositas para... No hay libro para nosotros, ¿no? No, y justamente 2 cositas para el final. Iba a mencionar un libro que estaba aproximadamente entre 15 y 16 dólares en nuestro país. Está entre 23, 25, 26 y de repente donde uno se busque. Han ganado algo ya con este libro como para invitar a un asado, digo. Dejen algo, Por ahí mano. sí cae. Han ganado Pero algo espero ya que con el este libro sea libro para mí por ser la a nivel única regional. dama. Y después Vamos a sortearlo. tengo que decir lo siguiente porque hemos visto todo tipo de comentarios en redes sociales sobre el programa acerca de qué es lo que hemos planteado hoy. Podemos estar, en mi caso particular,
poco de acuerdo, muy de acuerdo, casi nada de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero la idea es escuchar. Esa era la idea de nuestro Claro, programa. que- Yo que- personalmente es lo que puedo cuesta. coincidir o no, en poco o mucho, pero la idea siempre de este programa es escuchar. Y aquí han pasado todos los que aceptaron venir. Hay que aclarar Así mismo. sobre el Todes. final. Así Y que todes. muchas gracias, Muy amable. Nicolás, muchas gracias, Gracias Agustín. por todo. Que pasen bien. Nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con el programa. Bueno, ya nos estamos yendo. Pedrito, muchas gracias. Es un gustazo. Bueno, Mariana, muchas ¿No gracias. puteaban Gracias, mucho en Twitter, gracias. no? No, lo poco que vi, la verdad, pude ver muy poco. Sí, atendí un par de preguntas que llegaron. Una de ellas es la Planteaste. que hice, Sí. es la que planteé dentro del programa. Y después podemos seguir discutiendo Claro, un montón pero de bien, cosas. hay que escucharla. Yo soy de la postura que vamos a escuchar. Imagínate, si le tengo a Felipe a mi derecha y escucho cosas que no me gustan, ¿qué voy a hacer? Tengo que Así escuchar nomás. todo, ¿verdad? Hay que escuchar, hay que escuchar. Pero lo importante es que al final del programa nunca se supo si estuve de acuerdo o no. Y esa es parte de mi personalidad. Así que Es verdad. lo he conseguido una vez. No sabemos qué club tenés, no sabemos así. Bueno, ya se viene el noticiero de Erika Gal con Carlos 1 y Carlos. Buen fin de. Chao, Buen fin chao. de semana. Chao. Hasta el lunes. Fish on the way.